Gracias por esperarnos. Más allá de la cuestión política electoral, viste que en la Argentina todos los caminos se cruzan siempre. Entonces, cuando hablas de economía tenés que hablar de política y en el medio tenés que hablar de una situación de contexto electoral donde una elección local de legisladores provinciales de la capital de la República Argentina genera títulos internacionales. Esas cosas solo pasan en la Argentina y la economía convive con la política y la política tiene que hacer lo propio con la economía. Matías Culfas fue secretario de Producción, o ministro de Producción en ese momento, del Frente de Todos, es economista, profesor de la UNSAM y titular de la consultora Audemus. Ahí está. Matías, ¿cómo andás? Bien, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cuánto cuando vos estabas en la economía, en la gestión, tenías que mirar todo el tiempo de reojo la cuestión electoral? Y bastante seguido, lamentablemente. Creo que tenemos un problema en Argentina que hay que revisar. La verdad que esto de estar votando cada 2 años elecciones muy trascendentales es un tema, sin duda. ¿Pero el problema es la votación o el problema es que somos tan frágiles que cualquier resultado puede generar un terror que quizás está completamente sobregirado? No sé. Sí, sin duda, sin duda. Me parece que esta manía electoral que tenemos en Argentina, por ahí lo que hace es darle más fuerza a la dirigencia que está en la rosca, en la cuestión de cómo se define la ingeniería electoral, que a la dirigencia que está en el proyecto de país. Me parece que eso es un desbalance que habría que discutir, pero es más profundo que tu pregunta, me parece. Pará, pero y ahí está más sobre representado, tenés que tomar decisiones en base a cuestiones electorales que decís, che, esto no habría que hacerlo, pero como estamos en una elección hay que hacerlo. Y sin duda. Me parece que esto pasa todo el tiempo. Cualquier dirigente político que está en el gobierno está permanentemente preocupado ya por la elección siguiente. Incluso Milei, me parece que Milei lo reconoce abiertamente, que muchas de sus decisiones económicas están influenciadas por el escenario electoral. Por ejemplo, a ver, que vos veas en la actualidad, que digas, mira, esto no lo iban a hacer, salvo por el hecho de que se están jugando una campaña fuerte. Bueno, el manejo del dólar, sin lugar a dudas. El manejo de las tarifas, que si bien hubo correcciones fuertes, muchas se pospusieron para después de las elecciones. Pero vuelvo a decir, esto no creo que sea un tema atribuible a Milei solamente. Claro, bueno, ahí en el manejo de las tarifas, en el dólar y demás, ¿es un gobierno que veas que se esté guardando cosas para después, pero que le puede jugar en contra? Por ejemplo, no sé, como le pasó a Macri en 2017 con la reforma previsional, por ejemplo, que terminó siendo negativo en términos de imagen pública. Sí, yo no creo que haya planteos de reformas muy profundas. Me parece que en todo caso van a continuar por este camino porque incluso en un buen resultado electoral, ustedes manejan los números con mucha precisión, no creo que el gobierno tenga una mayoría como para imponer una agenda muy profunda de reformas. Sí creo que en todo caso lo que ha hecho el gobierno es tratar de administrar el manejo del dólar con una mirada electoral que creo que en algún punto hasta le ha jugado un poco en contra. ¿Por qué crees que no puede imponer una agenda? Grito federal, la tercera vía de gobernadores son proclives a, no sé, reforma laboral, impositiva y demás. Y hay muchos que tienen alianzas con el gobierno en algunas cosas y otras no. Tienen al PRO, seguramente cierran un acuerdo en la ciudad, en la provincia. Tienen a radicales con peluca. ¿No crees que con eso como que impulsás? Yo me acuerdo, Macri tenía que mirar al peronismo. Milei puede mirar a distintos sectores que no responden estrictamente al peronismo y decir, bueno, con esto dejo afuera un 30% de mi negociación y me quedo con la reforma, ¿o no? Bueno, a ver, es una ingeniería muy, muy compleja. Si vamos a tomar elementos del pasado reciente para tener un parámetro. Si miramos la primera ley bases, la que el gobierno mandó y el decreto que quedó judicializado parcialmente de comienzos de gestión, a la ley bases que se aprobó, bueno, hubo un recorte impresionante de reformas. Probablemente un escenario electoral positivo le permita retomar una parte. Ahora, ir por todo me parece difícil. A eso me refería. Okay. Y vos con la consultora, al tomar testimonio, supongo que empresarios, sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué ven? Depende del sector.
El sector energético es un sector que está muy contento. Ahí veo empresarios que ven bien las reformas implementadas y ven que el rumbo va bien y están invirtiendo. El resto oscila entre la espera y la preocupación. ¿Ves como veíamos en otras épocas de otros gobiernos, algún tipo de apoyo del tinte ideológico? De apoyo empresario, estoy hablando de algún sector privado que la está pasando mal, pero que al mismo tiempo lo apoya porque dice, bueno, aunque yo esté pasándola mal en este momento, tengo un poco de espalda, quiero que venga una reforma laboral, por ejemplo, y me está prometiendo esto este gobierno. ¿Ves algo de eso? No, no tan así. Sí creo, y en esto obviamente me parece algo comprensible y lógico, que muchos empresarios naturalmente estaban esperando una mayor normalización macroeconómica. Es decir, claramente el problema que hubo de la aceleración inflacionaria, sobre todo en el último año del gobierno de Alberto, el periodo de Massa como ministro de Economía, eso generó mucha zozobra en varios sectores porque la inflación tan alta, los problemas de desequilibrio externo habían generado mucha preocupación. Entonces, sí ven con buenos ojos, en general, un proceso de normalización macroeconómica. También hay un montón de dudas, ¿no? Porque digo, la verdad que la herramienta que aplicó este gobierno es una herramienta muy conocida, básicamente, que es tratar de bajar la inflación con una aplicación de una apreciación cambiaria y una apertura económica. Ese combo, en general, lo que genera es problemas bastante serios de mediano plazo. Y eso es lo que todos están viendo y no ven cómo se vaya a revertir. ¿Cómo cuál? De mediano plazo. Bueno, el atraso cambiario junto con la apertura en general te provoca desindustrialización, aumento muy fuerte de las importaciones, caída del empleo, en consecuencia caída de la masa salarial, o sea, del consumo interno, un consumo mucho más fragmentado, donde tenés algunos sectores que les va bien, que consumen y sobre todo que consumen muchos productos importados y viajes al exterior, y otros que sobreviven con lo que pueden. Entonces, ese escenario es el que hoy están viendo una gran cantidad de los sectores industriales, incluyendo industria alimenticia, consumo masivo y otros sectores mucho más expuestos a la competencia internacional. Bueno, ahí donde digo que hay una gran incertidumbre y preocupación. Pero ahí, por ejemplo, el gobierno, la respuesta que tiene es, bueno, pero nuestros sectores estratégicos son energía, minería, agroindustria, que no son sectores de mano de obra intensiva, pero que nos va a generar un boom de dólares, un campo 2, si querés, que vaya a ser vaca muerta en los próximos poquitos años. Y te dice, bueno, hay que bancarla porque todo esto va a explotar mientras yo sea gobierno. Eso es válido, es una respuesta válida respecto a tienen que seguir esperando el resto de los sectores y se tienen que reconvertir, o esa reconversión no se puede dar en este contexto. Lo que pasa es que en este contexto la reconversión es a la baja, es al achicamiento, o a la conversión de muchas de estas industrias en importadores del producto que hasta hace poco tiempo producían o que empiezan a modificar. Lo dijiste vos muy bien, los sectores, llamémoslo los emergentes, ¿no? Energía y minería, que ojalá despeguen, o en caso de energía que ya está en crecimiento continuo por esta senda, son sectores cuyo impacto económico-social está más asociado a la cordillera. Sí. O sea, vas a ver un poco más o mucho más movimiento en materia de empleo y actividad económica en Neuquén, en San Juan, en Santa Cruz y las provincias cordilleranas al norte. Vas a ver muy poco impacto en las grandes ciudades. Y también tiene que ver con el propio diseño del gobierno, que no hizo nada para promover, por ejemplo, el desarrollo de las industrias proveedoras. Uno puede trabajar en que los proveedores de vaca muerta, del cobre, del litio, que están sobre todo en las grandes ciudades como en Gran Rosario, en Córdoba, en Gran Buenos Aires, sean proveedores. Pero como diseñó el RIGI, esto no va a ocurrir, no está ocurriendo. Con lo cual, la preocupación que uno ve es que se generen como dos Argentinas paralelas. Una cordillerana más próspera, con poco impacto en empleo, y otra urbana de los sectores tradicionales que no vean estos efectos positivos y empiecen a ganar en impaciencia. Ahora, cuando vos marcás este punto, yo siempre pienso el gobierno, y inclusive ex funcionarios del Frente de Todos me lo han dicho, esto de la diferencia con Macri es que él tiene superávit fiscal. Y eso es un punto clave. ¿Vos lo ves así? ¿Es tan importante la marca de yo no gasto más de lo que ingresa, entonces no me va a pasar lo mismo que a Macri, o ves similitudes?
Son dos cosas diferentes. A Es ver. decir, a ver, yo creo que el equilibrio fiscal en este contexto no era una opción a tomar, no había alternativa, porque un país que no tiene acceso al financiamiento, que se ha quedado sin reservas, que ya está sobrepasado en emisión monetaria para financiar el Tesoro, no tiene otra alternativa que un presupuesto equilibrado. Después podemos discutir el cómo. Creo que este gobierno eligió un montón de ajustes que son muy dañinos, ¿no? Por ejemplo, la falta de obra pública, es decir, falta de caminos. Pero decir que no tenía alternativa, ustedes tuvieron una alternativa y mantuvieron déficit. Bueno, eso creo que fue parte del problema. Esto lo hemos discutido muchísimo, si te acordás, en el año 2021, cuando después de la pandemia se empieza a reducir fuertemente el déficit fiscal, básicamente con el objetivo de reducir los subsidios a la energía hasta que la interna del Frente de Todos estalla y frena este proceso. Ahí es cuando vos te vas. Sí, efectivamente. esa discusión. En medio de esa discusión y al poco tiempo se fue Martín Guzmán. Y recién en 2023 se empieza a implementar la segmentación de tarifas que se hace bastante bien, con Rollón, con Massa, que realmente es un tema que se discutió poco, pero salió bastante bien. Eso que parecía una herejía en 2021-22 se hizo en 2023, fue un buen comienzo. Pero lo que te quiero decir es que esa es una parte del problema. La otra parte del problema es el sector externo. Hay ejemplos de sobra. Chile, 1982. Tuvo una crisis parecida a la que estamos comentando, donde una apreciación cambiaria te lleva a tener un desequilibrio muy fuerte en la balanza en cuenta corriente, es decir, que te faltan dólares, gastás mucho más de lo que te ingresa, te llevó una devaluación y una crisis de deuda. Ese fenómeno Chile lo vivió con superávit fiscal. Es decir, que no tiene nada que ver el superávit fiscal. Si vos tenés un desequilibrio en tu balanza de dólares, tener superávit fiscal puede ser un fenómeno que no te agrave la crisis, pero de alguna manera te lo va a evitar. Y ahí, perdón, porque vos combinaste la interna que tenía el Frente de Todos, el peronismo como gobierno, con el desequilibrio que estabas teniendo económico. Ahora tenés una interna muy parecida, presidente versus vicepresidenta, y No creo que sea comparable, con todo respeto. ¿Por qué no es comparable? Porque me parece que los resortes de poder están totalmente en el presidente. La vicepresidenta no tiene ningún resorte de poder como para contrapesar. No creo que sea comparable Victoria Villarruel con Cristina. ¿Qué fue lo más difícil ahí para ustedes en ese momento? Mirá, primero, un tema que por ahí a veces aparece muy soslayado, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, la pandemia, la guerra de Ucrania, son como excusas, ¿no? No, ¿qué excusa? Fue una crisis tremenda, una economía muy golpeada, digamos. A esta altura, este es un gobierno que ya está casi por la mitad de su mandato y no tuvo, por suerte, no se lo deseo a nadie, no tuvo ninguno de estos shocks tan graves como el que le tocó padecer al gobierno de Alberto Fernández. Eso no es menor. Pero, yo insisto, creo que fue bastante más nocivo incluso que eso la interna. La interna, cuando te falta cohesión interna, me parece que es muy difícil poder llevar adelante. Y sí, porque, vuelvo a decirte, vos podés tener políticas en un momento muy difícil alineadas que te puedan hacer sobrellevar esa crisis. Ahora, si encima tenés un equipo de fútbol donde tenés el 4 patea para otro equipo, el 8 se hace expulsar, bueno, tenés un problema serio. Y además, ahora seguimos yendo para adelante, pero me acuerdo que en esa época no solo era que pateaban distintos, sino que era como que antes de entrar al vestuario, el 5 decía, mirá que la culpa es del 9. Y el 9 mandaba una carta y decía, pública, la culpa del 4 y el 6. El 3 amagaba con renunciar. ¿Y el entrenador? ¿Quién era el entrenador? Sí, ya, la verdad que hemos hablado bastante de esto. A veces sí. me canso, me aburro del tema, porque aparte creo que por ahí a veces es uno de los pocos que ha conversado públicamente del tema, que ha hecho crítica y autocrítica en esto. Pero bueno, sí, es la realidad. Creo que es un tema, aparte, lo más complicado que no está saldado. No es que es una discusión que nos encerramos después de la derrota del 23 y está saldado. No creo. Esa es mi pregunta para adelante. Supongamos que Milei tiene una mala gestión, etcétera, más allá de la legislativa. 2027 el peronismo dice, bueno, nos unimos de nuevo porque la demanda electoral nos obliga a que nos unamos. Listo, perfecto. ¿Y qué?
Mirá, a mí me parece que lo que viene para adelante es una economía que no resiste más inestabilidad. Me parece que lo que el pueblo argentino va a pedir para adelante, y lo va a pedir, me parece, muy pronto, también se lo va a pedir a este gobierno, es que se pueda consolidar un escenario de estabilidad, de baja inflación, pero con laburo, con empleo, con producción nacional. Eso me parece que es una demanda que, insisto, va a venir muy rápido. Y si el peronismo no está en condiciones de dar esta discusión, va a ser difícil que sea una opción. ¿Cuál sería estar en condiciones de dar esa discusión? ¿Por dónde arrancarías? Yo creo que el peronismo tiene mejores respuestas para discutir cómo dinamizar la producción, la economía real, pero todavía está débil en cómo plantear un escenario de estabilización. Y eso creo que va a ser el gran desafío para adelante. O sea, sostener el plan que tiene Milei de estabilización. Al peronismo le cuesta más hablar de estabilización que de producción. Sí, sin duda. Yo no creo que sea este plan. Para mí este plan tiene un montón de inconsistencias. Digo, yo a veces escucho gente que dice, no, bueno, la racionalidad económica, la estabilidad. Digo, a mí no me parece racional apreciar el tipo de cambio, abrir la economía y pensar que es un plan de estabilización con ajuste fiscal que te deja sin rutas y que te deja con muchísima población vulnerable. Eso no es racionalidad económica. Eso me parece que tiene que ver con un enfoque ideológico muy sesgado. El peronismo tiene que plantear un plan de estabilización que reduzca la inflación, es decir, hoy la inflación no está derrotada, sin duda estamos mejor que hace un año y medio, pero todavía estamos hablando de inflación entre 1 punto y pico, 2, vamos a ver cómo reacciona también la inflación con este salto del tipo de cambio, ¿no? Que es un tema que por lo menos todavía marca signos de interrogación. Y superado esto, también plantea un escenario fiscal. Hoy cuando discutimos el tema del Estado, me parece que la discusión con Milei no debe ser la posición de él, que me parece totalmente insostenible, de destruir al Estado desde adentro. A eso no se lo contrapone con la idea del Estado presente que hace de todo. Tiene que ser un Estado eficiente, que no es que haga de todo, sino que dé algunas batallas particulares, que ponga el foco en la infraestructura, en algunos programas sociales, que no derroche plata en tarifas. La realidad en esto me parece que ya superó. Yo veo muchos dirigentes que siguen reivindicando los congelamientos tarifarios que beneficiaron a hogares ricos. Acá hubo un montón de gente en Argentina con ingresos altísimos que tenían la tarifa del gas, luz subsidiada, piletas de Nordelta con el gas subsidiado. Absurdo. Bueno, esas cosas no tienen que volver a repetirse. Me parece que hay que terminar de generar un nuevo consenso al respecto y bueno, vincularlo justamente con la idea de un plan productivo, energético, minero, etcétera, que sea a favor del empleo argentino. Ahora, sí. hay un consenso, si querés, de que hay una población que aceptó o toleró la palabra ajuste, ¿no? Que era una mala palabra antes de este gobierno. ¿Vos creés que el peronismo puede sostener justamente la cuestión del ajuste? Pues justamente estás hablando de un Estado que no da todo, sino que da algunas batallas. ¿En esas batallas puede sostener la noción del ajuste como parte de la política pública? Yo creo que hay que plantear seriamente es cómo lográs un presupuesto equilibrado. Digo, a ver, no es que el déficit fiscal sea mala palabra. El déficit fiscal lo tienen muchos países cuando acceden al financiamiento a tasas razonables. Eso en Argentina hoy no existe y creo que va a tardar mucho en que vuelva a existir. Con lo cual hay que convivir con esta idea de un presupuesto equilibrado. Ahora, hay varias maneras de equilibrar el presupuesto. La de Milei la dejó claro hace pocos días cuando estuvo en la Bolsa de Comercio y dijo, palabras más, palabras menos, yo no puedo darle una moneda más a los discapacitados, a los jubilados, porque tengo que bajar los impuestos a ustedes, a los más ricos de la Argentina. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esa mirada. En todo caso, discutamos seriamente cuál es la estructura impositiva más razonable, cómo combatimos la evasión en serio. Este es un gobierno que ha dicho desde el presidente que está bien evadir. Le ha dicho a los evasores que son héroes. Me parece que no se construye ninguna sociedad seria con esos preceptos. Entonces, con esta lógica, ¿no? de ir a un presupuesto equilibrado que significa trabajar sobre ingresos y gastos, prioridades, bueno, me parece que es donde se tiene que construir un proyecto alternativo al de Milei, pero no sobre la idea de que la inflación no es mala, no sobre que podés tener el déficit fiscal que quieras, total, alguien te lo va a financiar y si no tengo la maquinita del Banco Central. Eso creo que sí está en el pasado y no debería volver. Matías, gracias. No, por Gracias. favor, un gusto.